Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Buenos días, Alison, Christy, Heidi y Abel. Buenos Buenos días, días, Licen. Buenos días, profesora. buenos días. Bueno, déjenme ver. Tenemos algunos temas pendientes, se podría decir así. Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre la economía y sus problemas, el peso del pasado y los cambios. ¿Se encuentra Alison presente? Sí. ¿Tiene su tema pendiente listo? Sí, profe. Ya, vamos a estar atentos todos para después comenzar con las preguntas, ¿ya? Ya. Em, la economía de Ecuador enfrenta problemas como la alta informalidad, la dependencia del petróleo y la inseguridad social, además de desafíos estructurales como la deuda y gastos públicos desequilibrados. En los últimos años ha habido contracción económica, aunque recientemente se ha mostrado una recuperación parcial en 2025, impulsada por el consumo de los hogares y las exportaciones no petroleras. Sin embargo, las persistencias de la pobreza en algunas provincias y los problemas de infraestructuras como la erosión del río Coca presentan restos continuos. La economía ecuatoriana tiene debilidades estructurales como la alta informalidad, la limitada diversificación, las exportaciones con alta dependencia del petróleo y la falta de amortiguadores eh, macroeconómicos. Deudas y gastos públicos es lo que presenta el país a un nivel de endeudamiento y gastos públicos que prioriza compromisos fijos sobre la inversión pública e infraestructura y servicios, lo que limita el crecimiento. La crisis económica ha golpeado con fuerza a ciertas provincias, como altos niveles de pobreza y bajo empleo adecuado. La erosión regresiva del río Coca representa una amenaza para infraestructuras críticas como la hidroeléctrica Codo-Sinclair y para la infraestructura petrolera. La economía sufrió una contracción del 2,0% en 2024. Sin embargo, el primer trimestre de 2025 mostró un crecimiento del 3,4%, impulsado por la recuperación del consumo de los hogares, la inversión y las exportaciones de no petroleras. Sectores como la agricultura, la pesca, la manufactura alimenticia y las finanzas mostraron un buen desempeño en el primer trimestre de 2025. A pesar de la recuperación económica, sigue siendo vulnerable a choques externos y a la falta de reformas estructurales. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles serían los principales problemas económicos? La dependencia del petróleo, la inseguridad social y los desafíos estructurales como las deudas y gastos públicos desequilibrados. Muy bien, muchas gracias, Alison, por tu exposición. Cristi, ¿qué problemas hay en nuestro país? ¿Qué problemas hay en nuestro país? Pues la economía está muy baja actualmente y también hay mucha escasez. Los recursos también, no hay muchos recursos disponibles actualmente. Y se ha limitado mucho incluso los ciclos médicos porque no son tan buenos y hay muchos problemas con eso. Y como dije antes, la economía, que es lo principal, es lo que más, el problema mayor que hay aquí, la economía. Muy bien, Cristi, muchas gracias. Entonces, también uno de nuestros problemas que hay en nuestro país, como dijo la compañera, son los recursos naturales, los problemas ambientales, la deforestación, la contaminación del aire, del agua, la ausencia de Estado de Derecho, el desequilibrio de las finanzas públicas y también el empleo informal. ¿Por qué el empleo?
Pues Cristi, están contratando a personas ya, bueno, muy pocas personas están contratando actualmente. Incluso las personas que ya son un poco más mayores, no se les está dejando trabajar y tienen que buscar en otros lados y muchos muy informales con tal de poder ganar, porque ahora solo contratan a personas muy jóvenes. es verdad. En muchos trabajos usualmente ya ponen la edad de 18 a 25, 26 años. En algunos trabajos he visto eso, que buscan solo esas edades. Buenos días, profe. Buenos días, Dayana. Profe, disculpas que me conecte un poco tarde porque está un poco mal mi internet y se me da el teléfono. No te preocupes, yo el día de ayer no me pude conectar. O sea, me conecté Ya, como muy 3 veces, pero el internet estaba pésimo. cierto. Sí, ¿hasta qué hora se conectaron el día de ayer? Profe, yo me Se te acabó conecté. la clase. Hicieron la Ya clase son sin mí. las 6:40. Mm. ¿Vale, profe? Hasta que Este, acabó el tiempo. ¿En serio? Ajá. Bueno, ya mismo hablamos sobre eso cuando deje de grabar, ¿ya? Dayana, no estuviste Dígame, presente profe. con la exposición de tu compañera, pero ¿cuál sería el problema más urgente hoy en día? Profe, de ahorita, profe, es que ya recién entré y no escuché ahorita nada. Por eso, no es necesidad de escuchar en lo que comentó la compañera. Con tu perspectiva, tu pensamiento, ¿cuál crees que sería el problema más urgente hoy en día? Perdón. El problema más urgente de hoy en día creo que es la sequía. ¿Mané? La sequía, profe. ¿La qué? La sequía, o sea, más específicamente la lluvia. Muy bien. La crisis de contaminación de agua. Eso, ¿verdad? Sí, sí, profe, eso mismo. Disculpe. No se entendía bien. Sí, Muy bien, profe, eso mismo entonces, tenía que ver. correcto. Entonces, uno de los problemas más acuciantes del mundo actual también es la falta de acceso del agua potable. Sin agua, ¿qué pasa? Pues no hay vida. Es una verdad que es aparentemente simple, pero que la gente parece pasar por alto. La mala gestión y el uso irracional también obligan a las comunidades a mirar en busca de agua potable. Doménica no se encuentra conectada el día de hoy. Vamos con Dayana. Dayana, ¿cuáles son los 5 problemas fundamentales de la economía? Dayana, Dayana, buenos Sí. días. Buenos días, profe. Es que, profe, quería abrir el audio y no se me pudo abrir. Ya no te preocupes. Entonces, ¿cuáles serían los 5 problemas fundamentales de la economía? Eh, bien, tiempo, a las pocas horas de haber comido y que generalmente se presenta más con vómitos y diarrea. profe, yo creo que los 5 problemas que producto de decir que vienen, ¿qué producto de decir que vienen y servicios se deben fabricar, por ejemplo? Alimentos, ropa, autos, tecnología, según las necesidades
y prioridades de la población. ¿Cómo producir? Determinar qué métodos o tecnologías se usarán para conducir, es decir, si se hará más máquinas modernas o con trabajo mensual, y qué recursos naturales humanos, para qué producir, define quiénes recibirán los bienes y servicios, o sea, cómo se distribuyen entre los diferentes grupos de la sociedad, ricos, pobres, trabajadores y empresarios, etcétera, etcétera. ¿Cuántos producen? Establecer la cantidad de bienes y servicios que se deben producir para evitar escasos o crisis en el mercado. ¿Cómo se deben utilizar los recursos? Busca mejor forma de aprovechar los recursos limitados como las tierras, trabajo o capital, para que no se desperdicie y se logre mayor beneficio posible. Ya, profe. En pocas palabras, ¿cuáles son los 5 problemas fundamentales? ¿Cuál Profe, es sería el que yo primero? solo vi primero fuera lo que producen. Ya, ¿cuál sería el segundo? ¿Cómo producir? El tercero, ¿Para, para quién producir? el cuarto, ¿Cuánto producir? el quinto. ¿Cómo se debe utilizar los recursos? Ya, muy bien. Ya, pues. Entonces, muchas gracias, Dayana, por tu concepto. Cuando tenemos una pregunta de cuáles son los 5 problemas fundamentales de la economía, más que todo, primero damos un concepto. Luego nombramos. Este sería el primero. Decimos que cuánto producir, damos el concepto del por qué. El siguiente sería cómo producir, habías comentado, ¿verdad? Damos el concepto de Sí, cómo producir. El siguiente problema sería para quién producir y damos el concepto. ¿Para quién producir, Dayana? para las personas, los ciudadanos, Ya. ¿Y cuál sería el concepto de cómo? ¿Cómo lograr la estabilidad o cómo lograr el crecimiento? disculpa, profe, El cuarto problema fundamental de la economía, ¿cuál es? el cuarto es, profe, es cuánto producir. Ya, ¿por qué? ¿Qué concepto tendremos con eso para nosotros entender? Yo entiendo, profe, que hay que establecer la cantidad de servicios que se deben producir para que eviten escasos o exceso en el mercado. Y ahora sí, muy bien, Dayana, muchas gracias por tu concepto. Doménica, buenos días. Buenos días, disculpen lo tarde que me conecté, es que tengo inconvenientes últimamente con el internet. No te preocupes, yo creo que es el cambio de clima. A ver, vamos con tu concepto. ¿Cuál es el principal problema económico que estudia la economía? Bueno, ok. Sí me escuchan, ¿no? Sí, Ya, dice, el principal problema económico que estudia la economía es la escasez. Es decir, la situación en la que los recursos son limitados en contraste con las necesidades y deseos humanos, y limitando debido a esta escasez. Las sociedades deben tomar decisiones sobre qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo.
con el objetivo de utilizar los recursos de la manera más eficiente posible. La escasez y la necesidad, elección. No podemos tener todo lo que deseamos, por lo que cada elección implica un costo de oportunidad. Al elegir un bien o servicio, renunciamos a la oportunidad de obtener otro. Las tres preguntas fundamentales. Para gestionar la escasez, toda sociedad debe responder a estas preguntas. ¿Qué producir? Se refiere a qué bienes y servicios se van a crear. ¿Cómo producirlo? Se refiere a la forma de producir los bienes y servicios, es decir, qué tecnologías y recursos se utilizan. ¿Para quién producirlo? Se refiere a cómo se distribuirían los bienes y servicios entre los miembros de la sociedad. Yamis. Muy bien, muchas gracias, Doménica, por tu consejo. Entonces, Heidi, ¿cuál es el problema principal que estudia la economía? La escasez. ¿Por qué la escasez? La escasez de recursos porque hay varios recursos en el que las personas no tienen por la economía. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, el principal problema económico que estudia la economía, ya tenemos el concepto claro que es la escasez. ¿Por qué? Porque surge de la necesidad de elegir entre necesidades limitadas y también de los recursos limitados. Ahora, ¿por qué la sequía ilustra el problema de la escasez? Porque es un recurso limitado. Sabemos que el agua es un recurso y que es muy esencial para casi todas las actividades, como la agricultura, la industria, hasta la generación de la energía. También las necesidades ilimitadas, porque la sequía también pone de manifiesto la tensión entre la necesidad limitada de los alimentos, la energía y los bienes y la oferta limitada de agua. ¿Cuál sería el impacto de la producción con respecto a la sequía? La agricultura, la falta de agua para riego que produce, arruina las cosechas, lo que lleva a menor oferta de alimentos. ¿Qué pasa con eso? Que también sube los valores, nos afecta a todos. Otros sectores también podría ser la electricidad, la industria que requiere agua para su proceso de refrigeración y también producción. ¿Cuáles serían sus consecuencias con respecto a esto? Como les estaba comentando, ¿qué pasa si sube? Hay pérdida de empleo, hay incremento de costos, inflación, que la reducción de la actividad económica también en los sectores afecta y puede causar despidos, menores demandas de otros bienes y servicios. Empresas y gobiernos también deben intervenir, ya que con la construcción de nuevas represas o sistemas de riego, y los inversionistas también pueden percibir un mayor riesgo aumentando el costo de la capital. Entonces ya sabemos cuáles serían sus consecuencias, por qué la sequía ilustra el problema y ya sabemos cuál es el principal problema económico que estudia la economía. ¿Sí está claro hasta ahorita? Sí, Sí, profe. profesora. Ya. Sí, ¿Cuál mi. sería una consecuencia entonces? La, ¿Mandé? la lluvia, profe. La lluvia. Perdón. ¿Cuál sería una consecuencia económica con respecto a la sequía? Ah, los productos y la plata. Los productos y Y la el pérdida de cómo empleo. sube, el cómo La sube pérdida el de los valor. alimentos. Y también, profe, también puede ser que
al dinero porque hay unas personas que no se aumentan el gasto mínimo. No se aumentan el gasto mínimo y tienen plata y solo tienen plata para uno mismo, pero hay unos que mantienen a la familia y tienen que sacar para todos. Correcto. Lo bueno de que alguien pueda tener un negocio familiar es que también nos involucramos en conocer. Por eso Dayana cuando habla tiene conocimiento, sabe lo que pasa si suben los precios, lo que baja, si le perjudica a la familia o no. ¿Sí, no, Dayana? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces sigamos con Cristi. Hola, Dice, buenos días. muy buenos días. Nuestro tema es la economía y sus problemas, el peso del pasado. Bueno, actualmente la economía se enfrenta a problemas fundamentales, como ya se ha mencionado bastante, como la escasez de recursos frente a las necesidades ilimitadas que tiene el ser humano. El peso del pasado se puede referir a como decisiones históricas, o sea, crisis pasadas, como la crisis hipotecaria de 2008, y el legado de eventos históricos como puede ser la esclavitud o la dolarización del Ecuador. Siguen afectando a la economía actual a través de las deudas, la desigualdad y la inestabilidad del sistema. Los problemas económicos fundamentales, como vuelvo a repetir, es la escasez. Ay, perdón, hay un ruido de fondo. Los recursos disponibles son muy finos, por así decirlo, pero las necesidades humanas son ilimitadas. O sea, hay que saber también incluso de dónde sacar para poder cubrir esas necesidades que nosotros tenemos. Las necesidades crecientes, que a medida que se satisfacen algunas necesidades surgen otras nuevas, lo que genera una demanda constante. O sea, después de haber cubrido unos gastos, aparecen otros. Y este es también otro problema, porque si la persona ya tenía limitado para cubrir solo esos gastos, que aparezcan nuevos puede ser muy demandante y puede presionarlo demasiado, porque no sabe si va a poder sacar dinero para poder cubrir esos gastos o esas necesidades, o incluso tendrá que trabajar el doble, o pedir adelantado y que se le quite de su salario. También están las preguntas claves, que es toda la sociedad debe responder a qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. También tengo el peso del pasado en la economía actual, que son las crisis financieras pasadas. Como dije antes, la crisis hipotecaria de 2008. Por ejemplo, esto generó desconfianza en el sistema bancario, incluso lo llevó a la quiebra de instituciones financieras y provocó despidos masivos. Estas crisis pueden tener un impacto global, afectando a países con sistemas bancarios débiles o burbujas inmobiliarias propias. Las decisiones históricas, o sea, la dolarización en Ecuador en 1999. Aunque popular, también tuvo su lado oscuro para muchos ciudadanos, beneficiando a deudores de la banca y aplastando, entre muchas comillas, los ahorros y salarios. También la historia de la esclavitud en algunas regiones, como la explotación de minas en Esmeraldas, afectó el desarrollo económico local debido a la falta de infraestructura. También tengo el legado histórico y social, que son los problemas como la informalidad laboral o la desigualdad regional. A menudo tienen raíces históricas y persisten en el presente, como es el caso de Ecuador, nuestro país. Ya, eso es todo. Muchas gracias, Cristi, por tu exposición. Heidi, ¿qué entendimos con el concepto de nuestra compañera?
sobre que la escasez de recursos también afecta en lo que es los desempleos, ya que los desempleos reducen los ingresos que tiene la población o una persona, en la que no se puede obligar a una persona a reducir sus gastos porque son varias las necesidades de una persona. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el peso del pasado sabemos que es una metáfora que describe como la historia de una sociedad, sus estructuras económicas y también sus decisiones pasadas. Lastran lo que es su progreso económico actual. Entonces, no es solo un recuerdo, sino que también se manifiesta en políticas económicas, instituciones débiles o patrones de distribución de la riqueza que continúan perpetuando los problemas. Ahora, ¿por qué ocurre, Cristi? ¿Perdón? ¿Por qué ¿Por qué ocurre qué? ocurren los problemas del peso del pasado? ¿Por qué ocurren los problemas del peso del pasado? Pues hay bastantes sucesos del pasado que incluso siguen afectando actualmente, como dije, la dolarización. Es algo que ha afectado mucho y en vez de dar un beneficio a la población, los ha dañado muchísimo más. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con respecto también a las decisiones, es que las estrategias de desarrollo económico que se adoptan en el pasado pueden generar síntomas de debilidad que persisten en el tiempo, como se podría decir, un estancamiento en ciertos sectores o una lenta diversificación de la economía. Muchas gracias, Cristi. Continuamos con Heidi. ¿Cuáles son los 5 problemas? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la economía? Los principales problemas que enfrenta la economía son cuatro, en el que ello está la escasez de recursos. Como lo han mencionado, los recursos son limitados, pero las necesidades de las personas no, lo que le obliga al gobierno o otro tipo de Estado a tomar nuevas normas, nuevas leyes para la economía. Segundo sería el desempleo. La economía afecta también el desempleo, ya que esto a las personas, como lo es en la familia, reducen sus gastos, reducen sus ingresos y no pueden avanzar en sus proyectos. Tercero sería la inflación. La inflación es cuando aumenta o es el aumento general de los precios, lo que las personas hace que no compren o menoren las compras de las canastas básicas que tienen. Y cuarto sería la desigualdad, ya que las personas con recursos altos tienen lo que es buena economía, buenos ingresos, mientras que, digamos, en pocas palabras, el pobre no tiene esos recursos, sino que los recursos básicos, y a veces eso le menoran de esos recursos, lo que hay bastante desigualdad también en el empleo, en el que uno tiene más y el otro menos, y sus recursos no son iguales, al igual que sus ingresos. Gracias. Ya, Heidi, muchas gracias por tu concepto. Un ratito. Ya. Entonces, Heidi, ¿qué entendemos con qué son los problemas económicos? Son aquellos recursos que no podemos limitarlos a pesar de que sí son, porque una persona tiene bastantes necesidades como lo es en la familia, porque a veces son bastantes miembros que conforman una familia
y tienen que reducir sus gastos para cumplir estas normas. Muy bien, muchas gracias por su concepto. Entonces, los problemas también económicos también son un conjunto de fenómenos que se producen. ¿Cuándo se producen? Cuando los recursos económicos no son suficientes, como estaba comentando la compañera, para satisfacer los problemas y las necesidades. Entonces, ¿eso cuándo puede ocurrir? Tanto a nivel de las personas como de las naciones y las organizaciones. ¿Sí está bien, Heidi? Sí, Ya, muy bien. Entonces, Alison, ¿qué entendimos con cuáles son los principales problemas que enfrentan la economía? Disculpe, profe. ¿Qué entendemos con el concepto que nos acabó de decir la compañera Heidi Palma? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la economía? Ah, los principales problemas son la escasez de recursos, como las necesidades limitadas y también los recursos limitados, la necesidad de tomar decisiones sobre sobre qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. También los sistemas económicos deben abordar cómo lograr estabilidad económica, pues evitando la crisis y crecimiento económico a largo plazo. Y ya. Sí, ya, muchas gracias. Entonces, la economía, si bien sabemos, también es la ciencia que estudia cómo satisfacer las necesidades humanas a través de un conjunto finito de recursos y también de posibilidades. Cuando eso no es posible, surgen problemas vinculados al financiero, lo productivo y también otros aspectos de la sociedad. Entonces, estos son justamente los problemas económicos. ¿Quién sigue? Ricardo. Buenos días, Ricardo. En la clase 23 de octubre puse lo que son temas de exposición, ¿verdad? Ahí no está tu nombre, pero en la parte de abajo dice que los estudiantes que no se conecten o algo pueden escoger cualquiera de esos temas que tenemos ahí. ¿Qué tema escogió? El de Mayran. La historia de la economía. Ya, muy bien, entonces te escuchamos antes de que se nos acabe el tiempo. La historia de la economía abarca desde la economía primitiva hasta la actualidad. Se desarrolló a través de etapas como el mercantilismo, la fisiocracia y el liberalismo. La revolución industrial transformó la producción y el comercio. El siglo XX vio el auge del keynesianismo y la globalización. Hoy en día enfrenta, la economía enfrenta desafíos como la desigualdad y el cambio climático. La globalización y el neoliberalismo dominaron las últimas décadas. En la historia económica sigue evolucionando con nuevos desafíos y oportunidades cada año. Dígame. Ya, muchas gracias Ricardo por tu concepto de la historia de la economía. Sabemos que la historia de la economía también tiene etapas. ¿Cuándo empezó? Desde la prehistoria. Luego siguió con la revolución agrícola, luego las economías antiguas.
Y a ella siguieron el feudalismo, el mercantilismo, la revolución, el siglo XIX, la revolución digital y la economía actual. En la prehistoria entendemos que las sociedades se basaban en la caza, en la recolección, con intercambios de recursos, herramientas mediante un trueque. En la economía antigua surgieron economías esclavistas, especialmente en civilizaciones como en Egipto, en griega, en romana, donde la riqueza también se basaba en el trabajo forzado en los esclavos. Ahora, ¿cuál creen que sería el concepto en la economía actual? Profe, yo creo que el concepto de la economía actual, que ahorita los precios están aún más caros que, que el tiempo de antes, porque en el tiempo de antes las cosas eran súper que más baratas y ahorita el tiempo de ahora son las cosas súper más caras. Y como yo digo, yo tengo una opinión, pero no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo siento que de la economía más grande, o sea, que los que tienen empresas, eso, se les hace más fácil comprar las cosas, los productos, y para nosotros no es fácil. Ya, profe, ya acabé. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Vivimos en una nueva revolución, ¿verdad? Si nosotros hablamos de los tiempos de antes con los tiempos de ahora, así como siempre les he comentado en cada tema, obviamente que ha cambiado bastante. Ahorita ya que tenemos la inteligencia artificial y que continúa obviamente evolucionando rápidamente, así como la economía.